Muy buenos días. Hoy en La Culpa es de Mercurio vamos a tener una conversación sumamente enriquecedora en la cual hablaremos sobre un fenómeno muy estructural. Cuando hablamos de estructural estamos refiriéndonos a situaciones o elementos que van muy arraigados o que van muy adentro con respecto, en este caso, a culturas propiamente muy latinoamericanas, muy propiamente dentro del espectro, en este caso en Colombia. Este fenómeno lamentablemente se ha llevado la vida de muchas mujeres y en especial de esas mujeres que no han tenido esa voz, no han tenido ese espacio donde se hayan podido expresar, donde hayan podido denunciar. Y de esta manera encontramos un fenómeno sumamente arraigado a nivel social. No es un elemento que haya sido individual o haya tenido un elemento sumamente aislado, sino que se ha llevado dándose desde mucho antes, desde mucho tiempo. Incluso no es un fenómeno propiamente postmodernista o modernista. Ha sido una situación, un elemento que se ha llevado desde mucho antes de la historia. Se ha visto este fenómeno eh, hace ya siglos y se tiene los primeros reportes de este tipo de violencia casi desde el ámbito de la colonización, aquí en Colombia. Una situación de violencia, de maltrato, donde el otro, donde el individuo que está fuera de sí, ha sido fragmentado, ha sido violentado en muchos aspectos, tanto a nivel físico como psicológico y social. Esa violencia es determinada o es dirigida hacia una persona en especial o individuo, donde esa violencia surge y se da en función del ser mujer. Es así que este fenómeno lleva de esta manera a que se, se estipule siempre una serie de situaciones que iremos mirando más adelante. Es por eso que el día de hoy he traído a una persona sumamente experta en estas situaciones y en estos temas de violencia contra la mujer. Ella es Victoria Borda. Es una psicóloga especialista en psicología jurídica y forense, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y candidata a magíster en neuropsicología clínica. Ella actualmente está trabajando en la Secretaría de la Mujer y toma estos temas que vamos a hablar el día de hoy y les da un abordaje humano, les da un abordaje para que estas mujeres tengan un espacio, tengan un lugar, tengan una persona que las escuche. Es por eso que la he invitado el día de hoy. Ya se va a conectar. Bien, ya le envió la solicitud. Vamos a ver. Pronto se conectará. Mientras, estaremos revisando que, por lo menos. Hola, Victoria. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí en La Culpa es de Mercurio. No, gracias a ti por la invitación y creo que va a ser un espacio muy provechoso para todas las personas que estén viendo, para nosotros también tener una conversación siempre pues es muy agradable contigo y me gusta mucho el contexto que estabas dando justamente como a esta problemática. Ujú. Claro, claro, porque no es algo que vemos que sea propiamente actual, que haya sido un fenómeno que diga, no, es que se comenzó a iniciar en este siglo o incluso en los 1900 y no, eso lleva mucho, ya mucho, mucho más tiempo. Pues como te comentaba, pues venía incluso primeros reportes, incluso en la época de la colonia, en donde se veían ciertos casos que no se hablaba propiamente de violencia contra la mujer, pero sí que había una situación de riña. Ellos, pues en el documento decía de riña, donde una mujer estaba involucrada y había sido violentada por ello. Entonces, desde esa época ya se venía dándose cosas mucho más graves, incluso eh, les quería comentar antes de comenzar a entrarnos de lleno cómo era esta situación en la actualidad.
y es que en medicina legal tuvieron este último informe, creo que fue en el 2022, donde reportaron un total de 2.144 casos de mujeres en Colombia víctimas de violencia, donde de cierta manera la situación del COVID-19 hizo que de cierta manera aumentara mucho más con respecto a casos o datos que se tenían en situaciones de no pandemia. Y esto pues lo atribuyen a que de cierta manera estaban en casa con el maltratador o con la persona que violentaba a esas mujeres. Y de cierta manera daban un dato muy interesante y es que eh, fueron casi 622 casos directos o centrados en mujeres jóvenes adolescentes, y dentro de eso también se encontraban niñas dentro de ese ámbito del fenómeno de violencia. Es algo que de cierta manera uno se pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y este es como el espacio para nosotros ir dilucidando, ir como sacando estos elementos y de cierta manera tener una comprensión de lo que es y el trasfondo que hay, porque uno lo ve mucho en las noticias, uno lo ve mucho en los periódicos. Hoy violentaron a una chica hace poco en Transmilenio, por ejemplo, donde la golpearon, y saber si eso entra como violencia o no, o si eso entra como violencia contra la mujer o es una violencia distinta. Entonces vamos a verlo y vamos a hablarlo contigo de una manera mucho más clara y mucho más aterrizada para esas personas que están interesadas en este tema, ¿vale? Con esas estadísticas que tú estás dando, creo que hay algo muy importante para analizar allí. Y es primero que, pues, una cosa es hablar de que desde mucho tiempo atrás existen las violencias en contra de las mujeres. Y otra cosa es pensar desde qué momento en la historia se empezó a visibilizar la importancia de estas violencias contra las mujeres, ¿no? Porque una cosa es decir, Sí, claro. ocurre el fenómeno desde hace mucho tiempo, pero desde hace cuánto le estamos poniendo atención a toda la estructura y todo lo que hay detrás de estas violencias y además desde hace cuánto hay una respuesta institucional frente a estas violencias, ¿no? Creo que también estamos hablando de, por lo menos en Colombia, de cosas, incluso me atrevería a decir del 2000 para acá, si no es que mucho más acá, entonces por más de que exista hace mucho tiempo, pues las respuestas que tenían las mujeres desde las instituciones, desde la academia incluso, pues no eran suficientes como para abordar este fenómeno como se está abordando ahorita. Y otra cosa que mencionabas también del aumento del reporte de los casos en pandemia, mira que hay algo muy curioso y es que yo creo que no fue el hecho de que estuvieran en casa con el maltratador necesariamente, sino yo creo que fue la difusión que hubo de todas estas redes de apoyo que hay para las mujeres. Entonces, Mm. justamente en pandemia se empezó a difundir el hecho de que hay una línea para que tú puedas llamar, está la Secretaría de la Mujer, tenemos apoyo, la policía estaba mucho más atenta, porque justamente una mujer pues en casa con su maltratador, entonces creo que fue más la difusión que hubo de todas estas alternativas que tenían las mujeres para denunciar y quizás se hizo mucho más énfasis en, mira, estos son como los indicadores de que tú puedes estar siendo violentada, entonces si estás viviendo esto, pues busca una persona de apoyo, busca instituciones, porque incluso mira que dentro de la práctica, muchas mujeres me han dicho que en ese tiempo la violencia incluso decrementó en su casa, porque muchos de los hombres lo que quieren es que justamente la mujer esté en casa únicamente para ellos, que no le presten atención a nadie más, que no hablen con nadie más, que no salgan a trabajar, como que no tengan otra vida que no sean ellos. Y eso fue lo que ocurrió en pandemia, ¿no? Nos obligaron a estar en casa con las personas con las que estábamos y muchos de ellos estaban felices porque pues su mujer estaba ahí atendiéndolos y es un fenómeno interesante porque es eso, dicen, es que de hecho durante la pandemia casi no peleaba, casi no me decía nada, o por ejemplo no podía salir a tomar con sus amigos, entonces no llegaba borracho a la casa. Entonces, sí, son como muchas cosas allí para analizar desde lo que tú dices y me parece muy importante. Ahí
Eso es sumamente importante, es el trabajo que se ha hecho, por lo menos acá en Colombia, con respecto a ese tema de visibilización y de cierta manera de hacerles ver a las mujeres qué es lo que es la violencia no solo de género, sino a nivel de violencia contra la mujer. Y porque hay algo muy interesante que mencionaban en otro informe que se llama La pandemia en la sombra, donde les preguntaban a las mujeres si realmente ellas sabían identificar cuáles eran esas violencias y qué violencias habían, y se identificaba que solo el 63% de las mujeres podían haberlo identificado. ¿Sí? Entonces, ese trabajo yo creo que ha permitido de cierta manera que las mujeres sepan qué es esa violencia, cuál es el límite o la línea roja que tú dices hasta aquí toca ya denunciar, ya decir no más, ¿sí? Y que de cierta manera, pues, las personas no estaban instruidas con respecto a eso y más en el ámbito de lo rural, porque es algo muy interesante y es que es en ese área de la ruralidad este fenómeno se daba, pero las mujeres no tenían ni idea que eso no se podía hacer y pensaban que incluso era común, entonces lo permitían. Pero yo creo que con lo que tú mencionas es sumamente importante, es decir, ¿qué es? Por eso yo quisiera preguntarte, Victoria, bueno, ¿qué es en sí la violencia y más la violencia contra la mujer? Bueno, antes de responderte eso, me gustaría precisar en algo que justamente acabas de decir y creo que hace parte de la propuesta del título del podcast de hoy de desmitificar un poco la violencia y es el dejar de hablar de que las mujeres permiten esa violencia por la razón que sea, porque desde lo que tú vives cuando eres víctima de violencia, igual te genera un malestar, ¿no? O sea, tú sabes que lo que estás viviendo pues no es como lo ideal, no te hace sentir bien. Entonces, desde allí el decir que tú permites cosas que quizás te están haciendo sentir mal por el desconocer que eso es una violencia, yo creo que no hay otros mecanismos que vamos a ver más adelante en esta charla probablemente de justamente porque se tiene el imaginario de que la mujer lo permite, pero hay un montón de Mm. cosas, fenómenos allí detrás. Y lo que me preguntas de qué es la violencia, qué tipos de violencia existen, pues para ceñirnos un poco al campo de la ley, que es en el campo en el que yo trabajo aquí en Colombia, tenemos una ley desde el año 2008, que es la ley 1257, y allí se definen todas las violencias que hay en contra de las mujeres. No quiere decir que no haya otras violencias sistemáticas, estructurales que también suframos las mujeres, sino que pues están allí tipificadas estas violencias. Está, Bueno, eso es interesante, ¿no? O sea, no se habla de solo una violencia, sino que hay muchas más, o sea, dentro de ese marco. sí, claro, pues la idea es, no es, digamos, el fenómeno es la violencia contra la mujer, pero el poder categorizar y nombrar cada uno de estos tipos de la violencia, pues nos permite dar como un mayor contexto de lo que las mujeres viven cuando son víctimas de violencia. Entonces, se categoriza o se conceptualiza esta violencia contra la mujer en esta ley como cualquier acción u omisión, que también es muy importante hablar de la omisión, que se haga en contra de una mujer que le genere un malestar, ya sea físico, psicológico, cualquier tipo de malestar. Entonces, desde allí ya definimos lo que es la violencia contra la mujer y digo que es importante el tema de la omisión porque a veces creemos que simplemente es la conducta que haces en contra de, pero también el dejar de hacer es una vulneración de derechos. Entonces, también se tiene en cuenta desde la ley. Y Se los tipos de podría violencia. decir, se podría decir que, por ejemplo, Victoria, si tú ves en la calle algún individuo, sea hombre o mujer, pero que está violentando a la chica o a la mujer, en este caso, y no haces nada, ¿se entendería como omisión? ¿O qué casos podríamos nosotros entender eso como omisiones? Ok, eso digamos, si tú ves un delito en la calle, pudiste haber ayudado, pudiste haber hecho algo y decidiste no hacerlo,
por otras razones, porque no quisiste o porque eras cómplice, no sé, eso sería un agravante y incluso podrías llegar a ser cómplice del delito. Por Ujú. ejemplo, las personas que tienen un accidente y omiten ayudar a la persona que resultó herida en el accidente, eso sería una omisión y sería un agravante. En este caso, cuando hablamos de omisión en la parte de violencia contra la mujer, es más cosas que las personas o pues agresores en la mayoría de casos, hombres, dejan de hacer y que están generando, representando un malestar para la mujer. Por ejemplo, dejar de eh, como omitirle la ayuda económica mensual, de pronto retenerle su dinero o sus ingresos y no darle ningún dinero para que ella pueda comprar sus gastos, sí, como esa omisión, incluso hablando desde la violencia psicológica, el ignorar las peticiones que tenga ella, ignorar el malestar que ella pueda estar presentando, que le pueda estar anunciando al agresor. Entonces, todo eso también hace parte de las omisiones, pero pues está enmarcado dentro de la conducta que está haciendo esta persona. Ok, entonces tú comentabas que, bueno, habían diferentes tipos de violencia contra la mujer, entonces me ibas a nombrar cuáles eran. Cuéntanos cómo podríamos nosotros tener en cuenta eso, o sea, cuáles son. Sí, desde la ley que te menciono está la violencia física, que pues es la violencia observable cuando nosotros vemos que alguien es víctima de golpes o de malos tratos físicos, pues es, digamos, cuando van a medicina legal, les hacen exámenes médicos y tenemos allí un reporte más físico. Lamentablemente, esta es la instancia en la que a veces llegan la mayoría de las mujeres, porque justamente el imaginario es que debemos tener una prueba del maltrato, ¿no? Entonces, hasta que yo no Sí. tenga un golpe que pueda ir a mostrar o hasta que no tenga pues algo físico, entonces no puedo ir a denunciarlo porque no me van a creer o porque voy a necesitar pruebas. Entonces es la violencia que más podría verse denunciada justamente por esta razón, pero también está la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. Cuando hablamos de patrimonial, es todo el control que se ejerce sobre los bienes de la mujer con el fin pues de causarle un malestar, ¿no? Y no solo control en el sentido de que de pronto no la dejen acceder a la casa, sino también puede ser el hecho de destruirle sus documentos privados, sus historias clínicas, retenerle la cédula, todo lo que implique como el yo tener un patrimonio, algo mío, y que otra persona lo esté manipulando, lo destruya, me lo oculte, eso es violencia patrimonial, no solo está como desde los bienes de casas, carros y eso, no, sino también ese tipo de pertenencias. La violencia sexual, pues es cualquier acción o omisión que se haga en contra de la mujer y que pues esté dentro de el campo, digámoslo así, de que atente contra su integridad sexual. Y de hecho es muy difícil también probarlo en el tema de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de violencia sexual en relaciones de pareja, porque igual se tiene nuevamente el imaginario de que si tú estás en una relación de pareja, te corresponde como mujer pues tener relaciones sexuales con tu pareja, ¿no? Y como que se entiende que hay allí un consentimiento y que todo está como dentro de ese marco de la pareja y a veces ocurren cosas que de pronto las mujeres acceden por temor a la reacción de él o no se sienten en la libertad de decir, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso, y eso termina siendo violencia sexual también, incluso dentro del marco de la relación de pareja. El tema de métodos anticonceptivos, por ejemplo, es algo que casi no se entiende como violencia sexual, y ocurre, ¿no? El hecho de que le digan a una mujer, tú no puedes planificar porque yo quiero tener hijos o yo no quiero utilizar un condón porque no me gusta, entonces la mujer accede a eso, pero termina siendo un poco una imposición de la pareja. Entonces también el tema de la decisión de cuándo quiero tener hijos, toda esta polémica de si quiero o no quiero abortar, entonces es mi decisión. Entonces todo esto termina siendo también dentro de esa interacción sexual, termina siendo catalogado como violencia sexual y no es solo el hecho de que
sean los tocamientos o obligación a tener relaciones sexuales, que es como el imaginario de únicamente eso es violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia psicológica, es quizás de las violencias más difíciles de probar, porque justamente se ven a través del relato de las mujeres. Y ese relato de las mujeres muchas veces tiene algunos matices o, por ejemplo, puede tener también el relato de la otra persona, el agresor, que pues está siendo como confrontado. Entonces, las violencias se dan en un espacio privado por lo general, en el que únicamente ellos dos, la pareja, sabe lo que ocurre cuando hablamos pues de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y es un relato en contra del otro. Entonces, el hablar de violencia psicológica es yo, y sobre todo en casos en los que únicamente hay violencia psicológica, ¿no? Decirlo únicamente porque pues también eh, hay situaciones en las que nunca hubo un golpe, nunca hubo una cachetada, nunca hubo violencia física, pero llevan años y años con violencia psicológica y pues cuando se atreven a denunciar justamente es este tema que te decía de no tengo pruebas, no tengo golpes, pero pues tengo una carga emocional y tengo un montón de consecuencias derivadas de la violencia psicológica. Y para poder como comprender un poco de qué es esto de violencia psicológica, hay una categorización que está basada desde la teoría y con la que yo trabajo mucho en mi día a día, y es el ver cuáles son estas manifestaciones de la violencia psicológica. Entonces, cómo se expresa a través de las acciones que hace la persona que está agrediendo, porque no hablamos solo de agresores hombres, sino de la persona que está agrediendo, cómo manifiesta esa violencia psicológica. Y allí, para nombrarte como rápidamente las categorías, una forma de manifestación es el aislamiento. Cuando empiezan a querer que la víctima, eh, la mujer, se quede sola, sin red de apoyo, que se aísle de su familia, sus amigos, comienzan a hablarle mal de las personas con las que ella sale, de las personas de su oficina, entonces como todo esta manipulación o esto que empiezan a hacer para evitar que ella salga con otras personas y que finalmente termine quedándose únicamente con esa red de apoyo con el agresor o la persona que la está agrediendo. Entonces, el aislamiento es una forma de violencia psicológica. La otra forma podría ser también el abuso emocional, cuando se empiezan a emplear todos estos, lo que digamos comúnmente se conoce como chantaje emocional, de que si tú te vas, entonces yo me voy a hacer daño, o es que tú ya no me quieres porque te la pasas con tus amigos, entonces los prefieres a ellos. Si es O esa jugar con tu... misma, o sea, misma denigración que generan contra la mujer en el hecho de hacerle creer que ella no es capaz de hacer ciertas cosas o que de cierta manera la hacen creer que puede estar enferma mental o físicamente y eso hace que de cierta manera deconstruya o destruya completamente ese ámbito de la autoestima, de la identidad, y de esa acción que puede ella tener en sus ámbitos tanto laborales como sociales. También entraría ahí, ¿verdad? Creo que eso que mencionas también juega un poco con los sentimientos y la manipulación de la emoción de la mujer, pero está más relacionado con otra manifestación, es la distorsión de la realidad. Y es quizás de hecho esto es lo más difícil de ver porque las mujeres no son conscientes de que les están cambiando la forma en la que deben pensar, la forma en la que deben verse ellas mismas, lo que ellas deben percibir como violento o no. Y desde allí es donde se empieza a permitir esa violencia, porque se tienen discusiones, entonces esta persona empieza a decirle, pero es que es una discusión normal, todas las parejas pasan por esto, sí, entonces empieza todo como un discurso de vamos a normalizar esto que está pasando y se cambia hay una distorsión de la realidad, ¿no? Y lo que tú dices también, el empezar a decirle a ella cosas para que se crea que es de cierta forma o que no puede hacer ciertas cosas y termina siendo, pues si a ti te repiten algo todos los días, seguramente eso va a tener un impacto no solo en lo que tú estás pensando, sino en tu conducta y en cómo te refieres a los demás. Entonces, justamente es esta distorsión de la realidad, eso es otra manifestación de esta violencia psicológica junto con el abuso emocional, que quizás es lo más difícil de notar. O sea, uno digamos, como
desde el lado del análisis del discurso de las mujeres lo puede identificar muy fácilmente con cosas que ellas dicen, pero en el día a día estas mujeres no lo identifican, porque justamente es, si yo llevo 3 años en una relación donde ya me han dicho y se empieza a ver que el discutir es normal, que el empujarnos es normal, que el hecho de que a mí me dé una cachetada, que me saque de la casa es normal, como que se empieza a normalizar todo esto, pues ellas no van a ver que hay una distorsión de ese pensamiento y de eso que ellas. Dentro, dentro de lo que pues yo he tenido experiencia con las causísticas que yo he tenido de mujeres, uno observa que de cierta forma esa palabra o ese concepto de normalización viene de forma gradual, no es algo que de cierta manera tú te casas o estás con una persona y ¡pum! Comienza a generarse eso ya de una vez, sino que eso viene poco a poco donde el individuo, la persona va eh, de forma intermitente generando ese aspecto de acostumbrar a la persona a ese tipo de tratos. Y de cierta forma, pues se ve eso de que se comienza a desligar la realidad de lo que sucede, se comienza a hacer que la persona no se sienta capaz de realizar cosas y sienta que su autoestima comienza a bajar, o incluso comienza a verse ese tipo de violencias que ya mencionabas, de la violencia verbal, física, psicológica, patrimonial, y hace que de cierta forma la persona se tiene el concepto de habituación, de que se acostumbre, mejor dicho, y ya cuando comienza a tomar conciencia, no se dé cuenta de todo lo que ya ha avanzado y todo lo que ha permitido detrás de eso. Entonces inician con cosas tan básicas o tan pequeñas, más bien la palabra, como palabras o decir, ay, tan boba. No, es que tú estás loca, ¿sí? Y poco a poco eso se va haciendo a palabras mucho más soeces o un trato directo donde venga y yo te empujo o tú no vas a tener derecho a eso que ganaste en el trabajo, yo voy a manejar el dinero tuyo, si tú me tienes que pedir a mí el dinero. Entonces son cosas que se van a ir permitiendo de forma gradual, no es que de cierta manera la mujer lo haya permitido ya de una vez o que el maltratador haga algún truco o algo y ya después de eso, pum, ya comienza a generarse la violencia, sino que eso va a ser gradual y por eso hace que eh, se vaya generando esa habituación y la mujer no lo sienta, sino hasta ya después de mucho tiempo. Sí, mira que hay algo muy lindo en el análisis de la violencia contra la mujer y es que está muy claro cómo se reproduce justamente este fenómeno, ¿no? Hay una escalada de la violencia que le llamamos dentro del análisis y es que comienza con, pues claramente al comienzo la fase de la conquista, cuando tienes que mostrarte el mejor hombre, la mejor persona del mundo para que pues Sí. justamente genere como esa atracción, pero desde allí se empiezan a ver muchas cosas, desde lo que tú dices, como el respeto hacia la opinión de ella, el desvalorizar algunas cosas, el darle la opinión de cosas que podrían pasar a futuro y esto se va escalando, pero además no es solo como una escala gradual, sino que hay algo dentro de estas violencias y es el hablar de los ciclos de la violencia. Creo que esto de pronto ya ha sido un poco más estructurado o visibilizado y es que cuando hay una violencia, sobre todo dentro del contexto de pareja, se da de forma cíclica. Entonces, hay fases en las que termina, pues la pareja está como en una luna de miel en la que todo está perfecto, no hay problemas, no hay discusiones. Luego entonces hay una fase de tensión donde de pronto ella hizo algo que a él no le gustó, dijo algo que él no quería y ella ya sabe que viene un problema, ¿no? Entonces, estamos en una reunión familiar, yo dije algo que a él como que no le gustó, ya me había advertido que yo no debía decir eso, lo dije, hay una tensión. Después de esa fase de tensión viene la fase de explosión, entonces es cuando se genera el problema. Entonces tenemos la discusión, la pelea, me dijo que no debía hacer eso, al nivel en el que ya esté la violencia dentro de la pareja, puede ser solo verbal, puede haber también violencia física, pero entonces está esa fase explosiva y luego viene la fase de arrepentimiento, ¿no? Entonces, dentro de la pareja, esta persona que hizo la agresión pide perdón,
promete que no va a volver a ocurrir, busca a la persona si de pronto se distanciaron, terminó la relación, lo que haya ocurrido, y le promete, ¿no? Entonces no va a volver a pasar, yo voy a cambiar, voy a dejar de tomar, lo que sea que le prometa, y vuelven otra vez. Entonces están 2 meses, un mes, 3 meses bien, y otra vez la fase de tensión, ¿no? Entonces, yo te decía como es muy lindo el análisis porque de verdad uno lo ve en la realidad y el identificar en qué fase se encuentra una relación cuando llegan de pronto a una denuncia o cuando uno tiene un amigo, incluso en un caso cercano, o una amiga que llega y te dice, mira, es que estoy cansada, está en fase de, acaba de ocurrir la pelea el fin de semana, pero es probable que mi amiga en 2 semanas vuelva con él, ¿no? Entonces es entender cómo funciona este ciclo y que justamente a través de lo que hablábamos de la manipulación, de la dependencia emocional incluso que se puede generar, eso es lo que hace que estos ciclos se repitan, ¿no? Ok, yo lo perdono porque tengo fe en que las cosas van a mejorar, en que él va a cambiar, en que la relación va a ir mejor, entonces lo perdono, vuelvo con él, pero pues en 2 semanas vuelve y pasa y volvemos y repetimos el ciclo. Entonces sí, Sí, es una y escalada. eso pasa mucho con amigos que llega la mujer en este caso y intenta hablar con ellos y ellos le dan su consejo, le dicen, no, tú cambia, déjalo a él, él no te beneficia, ella te ha tratado mal a ti, tú te mereces una chica mejor. Toda esa serie, todo ese discurso que uno puede decir como amigo, como compañero o como ese elemento de sostén, pero luego al desconocer ese ciclo de violencia, uno dice, pero mucha boba, volvió otra vez con el man, ¿sí? O, si ves, si a ella solo le gusta quedarse mal y estar maltratada completamente. Y es de cierta manera ese ámbito del desconocimiento de qué parte del ciclo está esta persona y el saber, bueno, en esta parte, ¿qué puedo yo hacer por ella? ¿Sí? Si realmente incluso el consejo en esa etapa le va a servir totalmente o más bien buscamos otro tipo de ayuda o la dirección a otro tipo de ambiente que sea más seguro para ello. Sí, Hay algo sí, sumamente importante que hace que este ciclo se comience a construir y es los integrantes que hay detrás de ese ciclo. Yo quisiera que habláramos cómo es ese perfil o cuál es el perfil que normalmente da para que se dé esa construcción del maltratador o maltratadora y cómo es que se hace para que se construya ese perfil. Cuéntame oh, un poco más de eso. bueno, mira que eso varía un poco según las dinámicas de violencia que tú veas que se están ejerciendo. Ujú. Entonces, hay em, muchas variaciones, digámoslo así, de los tipos de violencia que se pueden dar. Pueden haber relaciones de años, años son 20, 30 años, en los que hay violencia psicológica, principalmente, algunas veces violencia física, eh, pero nunca ha habido de pronto una violencia física fuerte o nunca ha habido como un tema ya más explosivo. Entonces, el perfil de estas personas desde la literatura sería un agresor mucho más eh, calmado, por decirlo así, que tiene de pronto como una imagen o proyecta una imagen ante los demás más adaptado socialmente. Entonces son personas que únicamente tienen algunos eh, conflictos dentro de la relación en un ambiente íntimo, ¿no? Entonces, con sus trabajadores o con sus compañeros de trabajo todo bien, con la familia todo perfecto, pero se genera o se presenta dinámica de violencia dentro de la relación. Entonces es mucho menos explosivo, es más controlado en el sentido de que espera llegar hasta la casa para formar el problema y no lo arma delante de todo el mundo, porque justamente es mantener esa imagen de que todo está perfecto. Son personas que por lo general cuando la víctima cuenta no les creen que eso está ocurriendo porque justamente pues está toda esta imagen de ellos, ¿no? Y sus características incluso es
es esto, son menos impulsivos, más controlados. Claramente pues hay una falla allí en la empatía, pero tienen una cognición social muy buena, entonces leen muy bien los contextos y dicen aquí yo no puedo venir a hacer una escena porque puede pasar algo y se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, eso sería como una forma de, de ver a estos agresores. Y por el contrario, hay otros tipos de agresores, que es como la clasificación más general, que son mucho más explosivos, más impulsivos, tienen problemas con todo el mundo, son personas con conductas violentas generalizadas, entonces tienen dificultades para mantener sus trabajos, por lo general tienen malas relaciones familiares, están peleando constantemente, si están en una fiesta, en un bar, entonces se pelean con todo el mundo, es como este otro tipo de personas que no le importa el contexto, sino que en general tienen conductas violentas y son más explosivos. Y en la relación tendemos a ver que cuando las personas son de esta manera, pues son relaciones mucho más cortas, ¿no? Porque la violencia escala en menor tiempo a violencia física fuerte, son mucho más explosivos, entonces al término de 2, 3 años ya la mujer pues presenta desafortunadamente signos de violencia física muy fuertes porque justamente es muy explosivo la forma como se da esta violencia. Entonces, si nosotros vemos estas dinámicas de la diferencia de lo que nos reportan las mujeres de cómo están sufriendo las violencias, podríamos llegar a ver estas diferencias de, en los perfiles, en las conductas y incluso en la parte cognitiva de los agresores que pues están ejerciendo estas conductas. Claro, es muy interesante lo que tú dices con respecto a esa bifurcación de los perfiles que hay, porque uno normalmente piensa en el imaginario, en el árbol social, de que solo está el segundo, es explosivo, ese perfil impulsivo de la persona que está ahí peleando con todo el mundo, entonces tú dices, ese fijo es, sí, pero muchas veces se esconde ese tipo de personas que son más medidas o más meticulosas con respecto a ese ámbito que tú dices de la imagen para, de cierta manera, hacer o ejercer ese tipo de violencia de una forma más encubierta. Sí, no, y también son sus características, ¿no? Son personas Ujú. más introvertidas, entonces tampoco quieren que todo el mundo se dé cuenta de sus problemas. Y mira que también en la forma de las manifestaciones de violencia psicológica que hablábamos, se ven diferencias muy marcadas, porque estas Sí. personas más de tipo controlador, introvertido, tienden a tener más manifestaciones de control, como de aislar a la víctima, somos tú y yo aquí, nadie se tiene que enterar, entonces la aíslan, le controlan todo sus redes sociales, sus comunicaciones, incluso pueden llegar a tener conductas de acoso, de seguirla, de estar pendiente, son cosas más como de empezar a controlar ese contexto de la persona, mientras que los que son más explosivos tienen otras manifestaciones como amenazas, intimidaciones, cosas más de romper cosas en la casa, sí, y se ve justamente esas diferencias cuando tú analizas un relato, puedes ver que no es que la violencia psicológica se dé de una única manera, sino puede haber una persona que tenga únicamente como preferencia, llamémoslo así, por conductas de control, como puede haber otra que sea más del tipo intimidar, amenazas mucho más explosivas. Entonces también el analizarlo desde allí permite ver justamente pues que estas diferencias tienen coherencia, ¿no? No solo con la forma de ser de ese agresor, sino con la forma como está manifestando la violencia en contra de la mujer. Yo te tengo una duda con respecto a esos dos perfiles, a esas dos bifurcaciones, y es, ¿ambas replicarían ese mismo ciclo como tal o tendrían ciertas diferencias en ese ámbito de los ciclos? Yo te diría que los ciclos ocurren, pero se escala la violencia en diferente medida. Entonces, de hecho, cada vez que tú pasas por un ciclo en una relación, ya se permitieron cosas del anterior, ¿no? Entonces, si tú ya me perdonaste por esto y esto y esto, esta vez quizás la explosión va a ser mayor. Entonces, cada vez se va escalando esa proporción de la violencia. Y justamente, pues, como te decía, si son más explosivos,
va a escalar la violencia mucho más rápido y seguramente no va a pasar todo este proceso de normalización, como de adaptación a estas conductas, porque pues la relación va a durar muy poco, pero pues sí tiende a haber como este ciclo de la violencia, pero la escalada, la explosión, las manifestaciones son diferentes. Ok. Y hay algo que yo he notado con respecto a las personas que uno tiene cerca y que les ha pasado, y es que uno ve mucho que es más dado hacia los hombres. ¿Es únicamente esos perfiles, o sea, ese tipo de personas, o también puede darse a otro tipo de perfiles en general? Como que haya un análisis también de perfiles de mujeres que cometen violencia contra otras mujeres. Ujú. O trans, o incluso, no sé, personas que estén en diferentes gradientes y que también hagan ese tipo de violencia dirigida hacia las mujeres. ¿También entraría dentro de estos perfiles o tendrían otro tipo de tipificación? Claro, hay un tema allí, es que cuando hablamos de una perfilación, digamos, primero no es como que hablemos de unas casillas en las que metemos a las personas y de ahí no hay chance de que se salgan, ¿no? Es como lo que se entiende como norma general, pero es probable que alguno de pronto tenga las dos características, o entonces también primero Ujú. aclarar eso, como que cuando hablamos de se acomoda o no se acomoda a cierto perfil, es que tiene o no tiene ciertas características que desde la literatura se han enunciado como más probables a ver en un agresor de violencia contra la mujer. Entonces, allí hay un tema y es que se analizan los fenómenos desde la literatura, pues que tienen mayor prevalencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un análisis teórico, pues entonces se habla de un análisis de violencia contra la mujer ejercida por una relación heterosexual. Pero eso no quiere decir que, o no se desconoce, pues que haya violencias contra las mujeres también ejercidas por mujeres. De hecho, nosotras atendemos también casos en la Secretaría de la Mujer donde la persona que agrede es otra mujer. Por eso te decía, no necesariamente es un hombre, pero el fenómeno de la violencia contra la mujer se suele entender o se suele representar dentro de una relación heterosexual y de un hombre hacia una mujer. ¿Por qué? Pues porque es el fenómeno, digamos que socialmente es lo que más se ve, es la prevalencia, y hay todo un tema allí de la estructura, eh, todo lo que es el ¿Patriarcado? heterocentrismo, sí, no, por no decir patriarcado, digamos, el hecho de que todos los análisis desde la teoría se centren en las relaciones heterosexuales. Es más eso, como que tú Ujú. encontrar literatura que hable de relaciones de mujeres lesbianas, encontrar literatura que hable como de otro tipo de perfiles, otro tipo de interacciones, no es tan común, justamente porque el fenómeno pues no responde como a, no está esa necesidad científica. O sea, según yo creo que debería hacerse un análisis de todo, todos los fenómenos que existan, todos los tipos de violencia y representaciones que puedan haber, pero pues lo que más se ha estudiado y la perfilación está más encaminada es como a ese grupo y a esa interacción. Entonces, de cierta manera, cuando hablábamos de esos perfiles, pueden ser aplicados a un ámbito un ámbito más amplio, donde también puede haber unas relaciones en las cuales otra mujer pueda violentar o una persona trans pueda violentar también. Entonces, pero se da en diferentes medidas, mucho más reducidas que tal vez en una relación, como tú dices, heterosexual, de un hombre hacia una mujer, que es donde más comúnmente se ve, ¿verdad? Allí ahí tendríamos que mirar otras cosas, Mm. porque también hay eh, otras dinámicas de la violencia, otras eh, cosas estructurales que también entran a pesar, ¿no? En esa dinámica de relación. Para ponerte un ejemplo, es que puede haber un historial de violencia en ambas mujeres cuando hablamos de una mujer agresora, que también va a representar pues un factor, ¿no? Para la generación de la violencia. Lo que te digo, el heterosexismo es que estamos en una sociedad en la que todo está basado en una relación heterosexual. Entonces hay ejemplos en los medios de comunicación, las leyes están basadas hasta dentro de hace poco
que empezaron a pensarse otros tipos de relaciones, hablando desde la ley. Entonces, al estar todo como enmarcado en eso, también hay unos miedos, por ejemplo, a denunciar mayores en personas que hacen parte de la comunidad, no se acercan, aunque esté la ley, aunque esté la secretaría, de pronto hay un tema de me van a discriminar. Entonces, hay un montón de factores que diferencian estas situaciones y que hay que también analizarlo. No se puede analizar de la misma manera y es importante también ver allí como ese enfoque diferencial cuando analizamos esas violencias. Claro, entonces ahí tú dices que es sumamente importante también ser conscientes de que puede haber violencias en esos ámbitos y que también es válido de que se pueda denunciar, porque también las abarca. Claro, pues es que toda violencia debería ser denunciable. O sea, ninguna Ujú. persona, sea hombre o mujer, debería pues pasar por una situación de violencia. Creo que la diferencia está en cómo analizamos el fenómeno, a dónde podemos acudir también, qué instituciones nos pueden ayudar. Pues creo que ahí es donde la importancia, ¿no?, de las instituciones de guiar a las personas cuando lleguen a denunciar estas violencias. Ok, tú comenzabas a abarcar ese tema importante y es cuáles son como las posibles bases u orígenes que pueden dar a ese ciclo de violencia y a esos perfiles, como también de ese ámbito de cómo es que se mantienen dentro de lo que tú has visto en la Secretaría de la Mujer y también dentro de lo que nos habla en la teoría, ¿qué nos mencionan con respecto a eso? Bueno, el por qué se da el origen de las violencias pueden ser múltiples factores. O sea, hablamos Mm. desde factores biológicos hasta factores sociales, estructurales, contextuales. Entonces, por ejemplo, se entiende que un factor que hace que sea mucho más probable que ocurra una violencia en contra, consumo de alcohol por parte del agresor o de la persona que agrede. Entonces, al consumir alcohol, pues hay bajos impulsos, hay, suben los impulsos, hay bajo control de la conducta y pues es más probable que ocurra una conducta violenta. Entonces, por ejemplo, eso podría ser algo que origine el hecho de que esta persona que maltrata haya tenido un ejemplo de violencia en su casa durante su infancia, también de violencia intrafamiliar, es algo que puede repercutir en un futuro, ¿no? Sí, y mira que eso hace parte también de la normalización de la violencia, no solo la normalización entendida como lo que yo permito, sino también la normalización desde lo que yo vi que está bien y así yo debo responder, entonces yo normalizo que es una respuesta violenta y la ejecuto en un futuro. Entonces, si a mí en mi casa me enseñaron que era la forma en la que debía responder y cómo debo solucionar los conflictos, pues es como lo voy a hacer más adelante cuando tenga un hogar. Entonces, también son muchos factores, incluso también factores de la víctima, ¿no? El hecho de haber tenido una crianza de pronto sobreprotectora o incluso una crianza negligente donde los padres no estaban de pronto tan presentes. Igual el haber tenido un ejemplo de violencia intrafamiliar en casa es algo fuertísimo porque también es, si yo veo que mi mamá permitía, como en las palabras de permitir, mi mamá dejaba que le hicieran eso, o mi mamá incluso muchas veces los padres también llegan a influir en términos de decirle cosas como pues la esposa debe aguantar, todo se aguanta por amor, ¿no? Todo este ideal del amor romántico, de tengo que aguantar lo que sea por salvar mi relación, por no estar soltera, por mis hijos. Entonces son muchas cosas que desde el comienzo empiezan a, digamos, sin justificar que aparezca la violencia, pero son factores de riesgo para que ocurra. Y si hablamos de factores mantenedores, eh, bueno, empezando desde el tema de la normalización de la violencia, de cómo estos ciclos de la violencia están generando que haya unos cambios en la mujer que permitan que se mantenga la violencia y que ella permanezca dentro de esa situación, ¿no? Cuando hablamos de esos cambios, es no solo las consecuencias que ellas empiezan a tener, porque hay unas consecuencias pueden tener consecuencias de depresión, de ansiedad, síntomas de obsesión, ¿no? Entonces, y todo eso se refleja
en el comportamiento diario. Si tú tienes una persona que llega a tu casa y te dice todo tiene que estar pulcro, limpio, en su lugar, pues tú empiezas también a generar estas conductas de obsesión, ¿no? Si algo no está en su lugar, si algo no está limpio, voy a tener un problema con él. Entonces se empieza a reflejar de esa manera. También pueden haber incluso consecuencias de somatización, que mira que ocurre mucho en violencias prolongadas. Cuando las mujeres han sido víctimas, hay una normalización muy fuerte. El cuerpo empieza a reflejar toda esta violencia que ellas han tenido. Entonces, son dolores musculares, dolores de cabeza constantes, problemas gástricos, un montón de síntomas que el cuerpo empieza a reflejar justamente por el hecho de no poder manifestar, ¿no? Esto que está pasando. Entonces, Por desde ejemplo, allí, hablando de ese tema que es muy importante, porque precisamente yo tuve un caso de una mujer que estaba como ama de casa allí y ella había tenido estudios universitarios. Ella era ingeniera y cuando nos llegó a consulta, eh, en un principio nosotros notábamos y se veía como si fuese una persona con cierto déficit cognitivo, tanto por ahí pongámosle como limítrofe, sin llegar a tener un déficit como tal. Pero cuando nosotros le estábamos haciendo las pruebas psicológicas, la prueba de CI y demás, notábamos que esta chica era sumamente inteligente. O sea, estaba obviamente en el promedio, pero estaba alta dentro de ese ámbito y tenía habilidades tanto sociales como también motrices para desarrollar problemas. Pero había habituado a ese proceso de violencia anterior, cuando ya veíamos esa evaluación psicológica de violencia permanente, que hacía que ella se comportase como si fuese una mujer con cierto déficit cognitivo, porque esa la ayudaba a adaptarse a su maltratador y la hacía menos propensa a caer en esa violencia en ese espacio. sí, mira que esa parte neuropsicológica es quizás de las que más me gusta para analizar el por qué se mantienen estas violencias. Y es porque hay muchos cambios también en el cerebro de las mujeres. Si lo pensamos desde las violencias explosivas, imagínate pues el estar recibiendo golpes constantes en la cabeza, las implicaciones que puede tener, ¿no? Hablamos de un trauma craneoencefálico en otros casos, que las golpean con objetos, incluso contra las paredes, son cosas súper, súper fuertes. Tenemos temas también de asfixia, donde les impiden la oxigenación del cerebro correcta durante un cierto tiempo, eso tiene unas consecuencias gravísimas en el cerebro. Y no solo eso, mira que muchos estudios han empezado desde unos años para acá a evaluar cuáles son esas consecuencias neuropsicológicas de los traumas, de las situaciones fuertes, impactantes emocionalmente, y el cerebro cambia un montón. O sea, solo el hecho de que tú busques, por ejemplo, cuando se tiene una enfermedad, una depresión crónica, cómo se activa el cerebro en comparación a un cerebro normal, es una activación demasiado baja. Entonces, son un montón de procesos que empiezan a cambiar y empiezan a alterarse justamente por la adaptación a este contexto de violencia. Entonces, vemos mujeres que, eh, primero, si a ti nunca te dejan tomar una decisión, si nunca depende de ti el hacer cosas, sino que estás sometida de pronto a las decisiones de otra persona, pues tu toma de decisiones por el piso, tu lóbulo frontal, donde aquí, donde empezamos a hablar de procesos superiores, complejos, de tomar decisiones, de poder pensar en soluciones de problemas, de poder pensar en alternativas, toda esa parte se va a apagar porque no la necesitas, no funciona, no es adaptativa. El hecho de que tú hables, tú quieras tomar una decisión, propongas una solución a alguna situación, no va a ser tomada en cuenta. Vas a recibir un rechazo frente a eso que estás diciendo. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Se adapta a esa situación y justamente Ujú. empieza como a bloquear todo ese procesamiento ejecutivo que vemos desde lo más complejo. Entonces vemos mujeres que les cuesta tomar una decisión y mira que eso explica mucho el mantenimiento, porque les dicen, pero es que tú cómo no ves todas esas alternativas que tienes, o sea, tú puedes salir, puedes poner un puesto de arepas, puedes intentar buscar otra persona y
10.000 millones de personas en el mundo, búscate otro hombre mejor, pero el hecho de que tu cerebro ya no funcione igual, que hayas normalizado toda esta violencia y que estés procesando cosas diferentes, te impide ver todas esas opciones, ¿no? Que seguramente otra persona que está fuera de la violencia te va a decir, pero es que hay mil cosas que podrías hacer. Bueno, esa mujer no logra ver esas opciones en ese momento y por eso es tan difícil y le cuesta y necesita mucho más ayuda para tomar la decisión y decir, ok, yo puedo, yo voy a lograr hacer todas estas opciones, yo tengo otras soluciones, pero es justamente por todo ese procesamiento. También el hecho de que no te dejen hablar, no te dejen interactuar con otras personas, que por ejemplo muchas no puedan tener un trabajo, eh, todo eso también te va como apagando tu cerebro, ¿no? El cerebro necesita estar en constante activación, entrenamiento, aprendizaje, y si tu rutina es igual todos los días, de estar en la casa, de hacer lo mismo, pues no vas a tener esa estimulación que necesitas para el cerebro y también eso hace mucho daño. Entonces tú ya, de pronto son mujeres que les cuesta un poco más procesar la información, son un poquito más lentas en su procesamiento. Eh, ¿Qué otra cosa podemos ver? Les cuesta, por ejemplo, hacer varias actividades al tiempo. Entonces, si yo estoy cocinando y a la vez estoy haciendo una llamada por teléfono y a la vez tengo que estar pendiente, no sé, de un programa, lo que sea, eso lo llamamos memoria de trabajo. Desde la neuropsicología también empieza a costar mucho trabajo porque es todo el componente ejecutivo. Y mira que algo también muy bonito en esa explicación, y es que cuando tú estás sometido todo el tiempo a una situación de alto estrés emocional o que es muy impactante emocionalmente, el cerebro empieza a procesar la información más desde la parte emocional, ¿no? Que es todo el sistema límbico cuando hablamos desde el cerebro. Es la primera parte que se forma en el encéfalo, en el cerebro, mucho más emocional, entonces donde se procesa el miedo, la felicidad, todas estas emociones, y estas personas procesan su entorno o la información que les llega del contexto desde esa parte. Entonces, por lo general, digamos, un cerebro normal lo que haría es procesar la información desde la corteza, ¿no? Desde la parte ejecutiva, de tomar decisiones, toda esta parte. Pero cuando se miran personas que han sido maltratadas, no solo hablando de violencia contra la mujer, sino pues de situaciones de maltrato infantil, todo esto, hay un procesamiento mucho más emocional. Entonces tú ya empiezas a ver todos los estímulos desde ese miedo que te infundaron, desde esa ansiedad por si las cosas están bien o están mal. Entonces, cuando tú procesas todo desde el miedo, también pues hay un cambio, ¿no? Si yo salgo, entonces está tomar una decisión desde el miedo, el hacer algo desde el miedo, también representa pues una dificultad para que yo pueda salir de esa situación, ¿no? Porque únicamente estoy pensando es en la emoción que me genera. La consecuencia que puede haber está mediada es por cómo me voy a sentir, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos. Entonces, claro, eso también mantiene toda esta parte de la violencia y justamente lo que tú mencionabas, ¿no? A veces decimos, pero ¿por qué no sale de allí? Sí, o sea, como por qué le cuesta entender que hay otras opciones, por qué le cuesta como razonar y ver que eso es maltrato, pues ya tu parte de razonamiento y tu parte de intentar analizar las cosas desde fuera de esa emoción, fuera de ese amor que estás sintiendo, de esa dependencia emocional, de ese miedo, ya no es posible ese procesamiento porque ya todo el procesamiento es muy límbico. Entonces, diría que es como la forma en la que más se explica el por qué se mantiene una persona en una situación de violencia y es muy bonito entenderlo desde allí porque te genera un poco más de empatía frente a la situación, ¿no? No es porque ellas quieran o porque ellas lo permitan, sino porque hay todo un montón de procesos y cargas encima de ellas que pues está haciendo que continúen esta situación. Entonces, hay algo muy interesante ahí que comenzaremos ya a notar y es que para poder generar ese elemento de, bueno, de comprensión hacia lo que le está pasando a esta persona, ese ámbito de la vivencia subjetiva, hay que comenzar a ver
no solo la situación o el suceso en sí de violencia o de maltrato, sino también ese ámbito de qué parte del ciclo de violencia está, porque dependiendo en qué parte está es cómo se puede ir develando, resolviendo la situación, e incluso quién puede o quién podría ser el posible maltratador dentro de ese aspecto. Pero también hay que identificar todos esos procesos intrasubjetivos que hay a nivel orgánico y psicológico que llevan a la persona a no tomar esas decisiones, a, por ejemplo, a no cuidarse, a no tener esos hábitos de autocuidado, o el por qué no toma esas decisiones como debería tomarlas, y que son un poco más profundas y que tal vez no se habían dado cuenta, que muchas veces cuando tocamos ese tema a nivel coloquial con personas cercanas en familia, no notamos lo que puede haber detrás. Y de cierta manera eso iría permitiendo, iría manteniendo esa situación de violencia constante. Yo quisiera preguntarte, ya tenemos ese ámbito del origen y mantenedores a nivel subjetivos, pues yo quisiera preguntarte, bueno, ¿hay mantenedores a nivel social o estructural que permitan que se prolongue la violencia contra la mujer? Claro, sí, yo creo que cada vez menos, quizás cada vez somos más conscientes como sociedad de que hay ciertas cosas que decimos que pueden estar fomentando el mantenimiento de estas conductas violentas en general. O sea, Colombia es un país muy violento desde la forma como le hablas a la persona que está en una fila hasta pues todo el marco del conflicto armado que tenemos. Entonces también el ir entendiendo que desde la estructura social es importante empezar justamente a, a deconstruir toda esta parte violenta y entender que el otro también tiene sentimientos, que es importante ser empático, que es válida la expresión emocional, ¿no? Porque desde allí es donde también se fundamentan muchas cosas de las expresiones de violencia, ¿no? Si yo no expreso cómo me siento, eso empieza a guardarse y después de mucho entonces exploto de una manera en la que no, eh, pues no es válida o no está bien con el otro. Entonces creo que también, y de pronto ya la estructura ha cambiado un poco en el sentido de que de todo esto que te decía de las ideas del amor romántico, pero creo que muchas personas aún se mantienen allí y es eso de que yo tengo que mantener mi relación por encima de todo y no importa los problemas que tengamos, no importa si me es infiel, no importa cómo me sienta, lo importante es la relación o lo importante es mantener ese estatus y que todo el mundo vea que yo tengo una pareja o que mis hijos tengan un padre o todo esto que es como la presión de la sociedad, ¿no? De lo que debería ser. Entonces, si tú tienes una pareja, deberías comportarte de esta manera, ser de esta forma, tener estas interacciones y eso tiene que ser para toda la vida, sin importar lo que vivas. Entonces, también el entender eso es desde la sociedad. Tú habías dicho algo al inicio de la conversación y es que en las instituciones o tal vez dentro de ese enrutamiento que se le da a la mujer cuando es violentada, cuando se le da esa toma de conciencia a esa situación, es que se le da más importancia a esa violencia física que tal vez a la psicológica o sexual o patrimonial. ¿Crees que tal vez ese foco atencional que se le da en las instituciones a esa atención puede influir en que se prevalezca la violencia? Sí, tal vez no que se prevalezca, pero sí el hecho de que pues no se denuncie hasta que haya una violencia física o hasta que yo pueda tener pruebas y pueda ir a hablar de lo que me está pasando, ¿no? Y también yo, pues, de pronto nos da para una discusión completa diferente, pero también el hecho de los castigos que se imponen, pues no están cumpliendo su función, ¿no? O sea, se espera que una medida de encarcelamiento o eh, o sea, amenazar a alguien con la cárcel disminuya los índices de la violencia, pero pues esto no tiene
ninguna repercusión en realidad. Cuando el hombre está ejecutando la conducta violenta en contra de la mujer, lo que menos se le pasa por la cabeza es, puedo ir a la cárcel. Incluso mira que muchas mujeres me han dicho, él me dice, a mí no me importa tener que pagarla en una cárcel, yo lo voy a hacer con tal de que usted aprenda la lección y cosas por este estilo, como por no decirte cosas más fuertes, pero es el hecho de que no se está cumpliendo con la medida. Entonces, desde la protección de ley hay que tomar otras alternativas, ¿no? El estar desde mucho antes de que se llegue a una violencia física, el que pueda tener redes a las cuales acudir antes de llegar a estos extremos es muy importante desde la prevención, ¿no? De, ok, ya hubo ciertos indicadores de violencia psicológica, verbal, pero vamos a evitar que lleguemos a un extremo de violencia física donde usualmente se denunciaban. Incluso desde la ley, con decirte que antes el tema de violencia intrafamiliar ni siquiera tenía eh, un, un castigo de cárcel, o sea, no era un tema penal, estaba más tipificado en otras ramas del derecho. Entonces, hasta que se logró que fuera la violencia intrafamiliar y que tuviera un castigo penal, pues estamos hablando ya de otra cosa, pero igual eso no, o sea, a la larga, hablándote desde la práctica que yo hago, no tiene un impacto en la disminución de las violencias como se esperaría que tuviera. Y ahí yo he notado también eso que tú mencionas y es que se tiene que esperar hasta que haya un agravamiento de la situación tal que hasta que casi la mujer no está a puntas o aras de estar muerta por la violencia como tal, ahí sí no se le ponen las pilas. O que, por ejemplo, dentro de esas situaciones de violencia psicológica o sexual, la narrativa femenina dentro de ese ámbito del testigo sea caída en esa falacia domine de decir, es que la mujer es que ha tenido problemas y es la tóxica, entonces pues lo que dice no está tan cierto, ¿sí? O que de cierta manera em, la situación o el fenómeno está tan centrado en ese aspecto de, de esa atención o propiamente de ese foco hacia la mujer, que no se le está diciendo, venga, hay que tomar más responsabilidad a los hombres en este tema o también, como ya hemos visto, pues otras mujeres, o sea, los maltratadores o los violentadores, en decir cómo podemos hacer un sistema de consecuencias tanto penales como sociales que permitan reducir la violencia en sí a nivel estructural, a nivel social. ¿Sí? Que, por ejemplo, se trabaje directamente con los individuos que puedan generar esa violencia como tal, ¿sí? Sino que solo se centra ese proceso ya después de que sucede la violencia en sí y no procurando incluso la prevención misma de esa violencia, que es lo que realmente sería, porque no es grato tener que recibir a mujeres en las cuales les han pasado un montón de cosas y gravísimas que uno dice, venga, o sea, ¿cómo puede una persona llegar a esos puntos de generar esa violencia contra otro tipo de personas? ¿Sí? Y eso es como una de las fallas que yo he encontrado y que mantienen a nivel social y estructural ese ámbito de la violencia contra la mujer. Sí se ha hablado mucho de, por ejemplo, esa visibilización y ha sido sumamente importante que lo que habíamos visto al principio de la charla, que es decir, venga, por ejemplo, en propagandas, en series, en películas, decir, venga, esto es violencia y es violencia contra la mujer, ¿sí? No se puede permitir tal cosa, ¿sí? Pero eh, sí hacer ese ámbito de la prevención es un elemento que yo creo que tal vez está fallando un poco, por lo menos en Colombia y que puede salvar muchas vidas, ¿no crees? Sí, yo creo que la apuesta va a ser totalmente desde la prevención y no solo desde la prevención institucional, sino también desde la prevención en casa, ¿no? Y la comprensión de este fenómeno desde, como mencionábamos, la amiga que tenemos al lado y que la escuchamos cada vez que pelea con el novio, el cómo empezamos a influir en esa conversación y mostrarle, ¿no? De pronto lo que puede llegar a pasar, como mostrarle también estos
apoyos, ¿no? El hecho de que exista la Secretaría de la Mujer, hay casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, casas de justicia, hay un montón de cosas institucionales que las mujeres pueden utilizar y a las que pueden acceder y no esperar hasta que la violencia esté súper escalada, sino que desde el comienzo lo que te decía es que cualquier cosa que a ti te genere malestar, cualquier cosa que tú digas esto no está bien, esto no debería estar pasando en una relación, no me hace sentir feliz, desde allí debería estar la alerta de lo que sea que haya hecho, que me dijo esto, que hizo esta pequeña acción que me hizo sentir miedo, esto puede a futuro ser peor, desde allí es donde deberíamos estar interviniendo en todos los casos, pero sí, definitivamente la prevención y el estar como alerta a estas situaciones y construir una sociedad mucho más alejada de la violencia. Creo que es como desde lo que debería apostarse más que a tener medidas correctivas o medidas de encarcelamiento o endurecer la ley. Creo que es más políticas de educación, el poder tener más acceso a instituciones, que creo que en eso le ha apostado muy bien, pues por lo menos el distrito, ¿no? Que haya mucho más Sí, apoyo en ese sentido. mucho más. Pero sí, claro, desde allí hay que trabajar más. Sí, pues viéndolo desde la clínica uno dice, bueno, este ámbito entraría como un fenómeno transgeneracional, que es lo que tú decías, desafortunadamente que no solo es esta situación actual, sino viene de padres, viene de abuelos, viene de tatarabuelos, de muchísimo atrás y que toca comenzar a ir a romper a nivel tanto familiar como social. Desde ese trabajo es sumamente importante y es revisar cómo nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a relacionarse con las otras personas y más en este caso que nos compete con las mujeres. Que el hecho de tener esas prevalencias de esos micromachismos o esas microviolencias en general dentro de familia se replican ya después como adultos. Y que desafortunadamente, como dices tú, Tori, en Colombia, desafortunadamente está esa cultura violenta donde todo se resuelve por esa vía. Y gran parte de esas razones viene de una familia que también ha permitido situaciones y han permitido hacer menos a personas que en este caso son el eje central de la familia, que son las mujeres. Entonces, de cierta manera, eso hace que sea un mantenedor y un elemento sumamente importante que hay que comenzar a trabajar desde la psicología y desde ese ámbito de la educación que tú misma dices, desde ese ámbito de permitir que en escuelas o permitir que en espacios sociales se muestren otras alternativas a las cuales se puede ir y generar esos cambios como tal. Yo quisiera, en este caso, que nos comentaras y le comentaras sobre todo a estas mujeres que pueden estar en una situación como tal de violencia o que conocen en general a personas que están dentro de ese ciclo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué, qué puede hacer esa chica que está con ese maltratador? ¿Qué puede hacer ese amigo o amiga para ayudarla y no caer en eso que estábamos diciendo de, de desestimar ese apoyo o desestimar la capacidad de la chica de poder romper ese ciclo? ¿Qué puedes hacer o qué pueden hacer en general para poder eh, ser escuchadas, apoyadas y solucionar esa situación? Bueno, lo primero es tomar conciencia ellas mismas de la situación que están viviendo, porque todo lo que hemos hablado durante la charla contigo es que existe un fenómeno en el que normalizamos esa violencia y permitimos muchas cosas, mal dicho el permitir, pero el, digamos, aceptamos que se llegue a ciertos niveles en los que sabemos que hay un malestar, pero le damos más peso a otras cosas, a otras razones y empezamos a perder de pronto un poco el control de esa situación.
Entonces, lo primero que le diría a esas mujeres es, es importante tener conciencia de cómo nos sentimos, de qué estamos pensando, de qué estamos viviendo, ver de pronto a futuro si eso es lo que queremos seguir viviendo durante más tiempo, si eso es lo que a futuro nos va a enriquecer, nos va a generar bienestar y cuáles son esas razones de pronto de por qué estamos viviendo esas situaciones. Y creo que también es importante el llamado a escuchar a los demás. Muchas veces nosotras no nos damos cuenta, incluso en general como seres humanos, no nos damos cuenta de algunas cosas que estamos viviendo, acciones que estamos teniendo o cambios que otras personas notan en nosotros. Y el escuchar y ser receptivos a lo que nos están diciendo también es muy importante y plantearnos y cuestionarlos el por qué me están diciendo que soy diferente o que me alejé de mis amigos o entonces también creo que es un momento de autorreflexión muy importante porque sin esa conciencia las mujeres no llegan a denunciar, las mujeres no buscan ayuda. Entonces primero es desde allí. A ti te pueden decir un montón de cosas, pero si no tomas esa conciencia de lo que estás viviendo, no vas a querer buscar estas ayudas. Y creo que ya una vez tú eres consciente de que hay cosas que te están generando malestar, que hay cosas que no están tan bien, que no quieres en tu futuro, es el tomar la decisión, pero no la estás tomando sola, porque también hay un montón de instituciones, está tu familia, están tus amigos y tienes un apoyo en redes que te van a ayudar a tomar esa decisión. Entonces no es el toma la decisión sola de denunciar, no es date cuenta de lo que estás viviendo y apóyate en otros para tomar esa decisión y para poder tomar acciones que vayan a, a brindarte pues un mejor futuro. Entonces, siempre nosotras desde la Secretaría de la Mujer hablamos de la importancia de una vida libre de violencias. Es el derecho de la mujer a una vida libre de violencias. Creo que todos y todas deberíamos tener ese derecho a vivir una vida en paz, tranquila, sin violencias. Entonces, es movilizarnos hacia eso. Desde, pues yo te lo digo desde donde trabajo en la Secretaría de la Mujer, hay una línea púrpura que pues si buscamos en internet allí está el número, pues no sé si me permitas darlo, es Claro, dalo. 01, Es un espacio. 018-112-137. Y también tienen un número de WhatsApp que es 300-755-1846. Es la línea púrpura donde si son víctimas de algún tipo de violencia, cualquiera que sea, los que ya hablamos, incluso ni siquiera lo llamemos violencia. Si estás sintiendo que hay algún tipo de malestar con algo que estés viviendo, puedes llamar y decir, mira, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me puedo dirigir? Y seguramente allí va a haber una activación de rutas y va a ser escuchada la mujer. Entonces, lo primero sería eso, un trabajo personal, una conciencia de cómo me estoy sintiendo, un apoyo en mi red social cercana, mi familia, mis amigos, y luego buscar el apoyo institucional. Creo que eso es lo que hay que hacer y también la invitación es para las personas que no están dentro de estas situaciones de violencia, pero quizás conocen a alguien y es justamente eso, de no la dejen sola, no le carguen toda la culpa a ella, no le carguen toda la responsabilidad de tomar la decisión, porque va a ser muy difícil para ella sola tomarla. Entonces estén ahí, escuchen, acompañen y en el momento en el que la mujer tome la decisión de buscarlos y de pedir ayuda, pues estén prestos a eso, ¿no? De poder apoyarla para poder salir de esta situación sin juzgarla además, porque también siento que es una situación que se presta mucho para discriminar, el juzgar, el cuestionar, el por qué antes no, por qué hasta ahora, por qué permitiste, por qué, entonces es sin juzgar, sin cuestionar, solo acompañarla en el proceso y guiarla en lo que más se pueda, que creo que es lo que podemos hacer en cualquier situación. Hay algo muy importante y es que en esa línea púrpura hay atención multidisciplinar.
no es solo a nivel psicológico, sino hay un staff de abogadas que pueden ayudar, hay un staff de trabajadoras sociales, eh, es muy diverso en la cual puede haber enrutamientos o puede haber situaciones en las cuales puede ser una simple duda, te la pueden resolver, decir, venga, mira, tengo esa duda con respecto a mi crianza de mi hijo, de mi hija, y siento que tal vez esto, o siento que me siento mal con respecto a esta situación, y tal vez dentro de ese proceso ustedes se den cuenta que están dentro de ese ciclo, con esa simple duda tal vez. Y algo importante también que está dentro del apoyo externo de esas redes, donde uno conoce a una persona y no sabe cómo ayudar, está en dirigirlas, apoyarlas, acompañarlas a esas instituciones. Por ejemplo, en cosas como, y pasa muy usualmente, como, ¿cómo puedo irme yo de ese lugar donde está mi maltratador si no tengo a dónde ir? ¿Sí? No tengo una casa, no tengo un lugar, ¿sí? Entonces son ese tipo de ayudas que tal vez pueden ser mucho más sustanciales que tal vez decir un consejo o regañarlas o decirle venga, haga tal cosa, tal otra, si no es, por ejemplo, decirle, mira, te presto mi sala para que estés, o mi cuarto, o, por ejemplo, yo conozco un lugar donde podemos ir. Incluso tengo entendido que la Secretaría de Salud tiene instituciones directas donde permiten a las mujeres, sobre todo con niños, estar ciertos tiempos en casa, como en casas comunales o en casas o en residencias, mientras que hacen ese proceso de transición para poderse reconectar con sus familias y eso, esa información se las pueden dar en la línea púrpura también. No sé si Sí, quieras algo claro. agregar ahí. No, es que hay un montón de ayudas que quizás no alcanzamos a imaginar, pero sí está todo pensado para brindarles acompañamiento a las mujeres. Eso que tú mencionas, desde la Secretaría de la Mujer tenemos casas refugio, donde justamente ellas tienen la posibilidad incluso a veces de seguir trabajando y tener estos espacios seguros. Tenemos acompañamiento jurídico, acompañamiento psicológico, incluso es muy bonito porque hay muchos espacios en los barrios, en las localidades, si buscan casas de justicia, casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, incluso también en los centros de atención de reacción inmediata, en las URIs. Tenemos espacios para la Secretaría de la Mujer que ha logrado vincularse como a estas pequeñas instituciones o lugares donde las mujeres pueden ir y desde allí es llegar, exponer tu caso, cualquiera que sea, no solo de violencia, sino también lo que tú decías. Tengo una duda, soy una mujer, necesito ayuda. ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué puede haber? Hay incluso lugares de empleabilidad, actividades de esparcimiento, yoga, un montón de cosas que se ofrecen desde las instituciones y que a veces pues no se conocen, ¿no? Entonces no es como por el desconocimiento, sino que también aprovechemos esos recursos y sobre todo lo que hemos hablado, que desde primeras instancias de cualquier malestar que sintamos, busquemos ayuda para evitar llegar pues a estas situaciones de ciclos escalados o violencias escaladas que pues terminan en casos muy desafortunados. Muy bien, muchas gracias, Victoria, por todo el conocimiento que nos has dado en este espacio y muy enriquecedor, porque de cierta manera deconstruimos y reconstruimos lo que es realmente la violencia contra la mujer y comenzamos a ver lo que hay atrás, en ese trasfondo, detrás de esa palabra, y comenzamos a notar todo lo que hay detrás de lo que es el concepto de violencia, cuáles son sus ciclos, sus etapas, quiénes son los que violentan, por qué se da esa violencia y cómo es que se mantienen como tal. E incluso algo muy importante que tal vez no se había evidenciado en otros espacios y es por qué las mujeres se mantienen allí en ese espacio o por qué se acepta o se comienza a dar espacios a los maltratadores para que violenten contra ellas. Y de cierta manera eso permite darle un panorama de entendimiento mucho más claro a lo que es este fenómeno y que no es solo un elemento individual, como habíamos dicho, no es un elemento actual, posmoderno, sino que ya es un elemento que viene desde mucho atrás, solo que ahora estamos comenzando a darle
mucha más importancia y dándole muchas más herramientas a esas personas, a esas mujeres que están siendo violentadas y que tal vez no conocían de todo esto que había detrás. Y considero que con tu participación y lo valioso que has podido tú hablar sobre esos temas, les das herramientas a ellas para poder conocer más y saber qué hacer al respecto. Entonces yo quisiera que dieras este cierre, si quisieras decir algo adicional para poder cerrar este espacio. Sí, no, pues gracias, Cami, por la invitación, de verdad. Creo que tú y yo tenemos claro algo y es que el gestionar conocimiento y el tener estos debates en cualquier espacio es enriquecedor, porque pues desde aquí se construye mucho. Entonces, muchas gracias por este espacio. Te admiro mucho por tener justamente como la iniciativa y también conseguir esta idea de tu podcast y creo que el mensaje no es solo para las mujeres que estén siendo víctimas de violencia, sino para todos en general. El tener una comprensión de este fenómeno es algo importantísimo desde el, si yo tengo una amiga a la que puedo ayudar, mi mamá, si yo misma estoy pasando por estas situaciones, incluso también para hombres y mujeres que estén teniendo conductas violentas en contra de sus parejas. O sea, el llamado es para Mm. todos de el cuestionarnos de este fenómeno existe, es muy prevalente, tenemos muchas estadísticas y hay mucho por hacer todavía, pero entonces, gracias por este espacio, de verdad, siempre pues es un placer hablar contigo y poder generar esta construcción me parece algo muy, muy lindo y muy enriquecedor y pues espero que sea del agrado de las personas que nos hayan visto. Gracias. Igualmente, cuando subamos este vídeo, tanto en Instagram como en YouTube, vamos a dejar en la descripción el número telefónico de la línea púrpura, tanto el telefónico en general como también el de WhatsApp, para que se puedan comunicar si han sido parte de este fenómeno o bien conocen a alguien. Y si tienen alguna duda, pues lo pueden poner debajo en los comentarios y estaremos pendientes en resolverlas. Entonces les agradezco mucho y que tengan una muy buena noche.